Un saludo para todos. Continuamos con nuestra serie Entendiendo los tiempos presentes. En la primera parte estuvimos hablando del tema Miren que nadie los engañe, y hacíamos énfasis en estar alertas, estar pendientes y tener conocimiento acerca de las cosas que se están presentando en la actualidad a la luz de la palabra. Hoy quiero compartirles en esta segunda parte la destrucción del templo. La primera pregunta, habíamos dicho que los discípulos le hicieron al Señor Jesús 3 preguntas, y la primera pregunta que le hicieron a él fue: ¿cuándo será destruido el templo? Recordemos que el templo de Jerusalén, en este caso el templo de Herodes, fue motivo y aún es motivo de mucho orgullo para el pueblo judío. Es un lugar de la manifestación de la presencia de Dios desde los tiempos antiguos, y será uno de los lugares proféticos donde se cumplirán las señales que el Señor Jesús anunció antes de su segunda venida. Quiero leer en Lucas, el capítulo 21, los versículos del 20 al 24, donde Jesús da respuesta a esta pregunta de cuándo será destruido el templo. Dice la palabra: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de destrucción, pues serán días de la venganza de Dios, y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo. Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Esta profecía tiene un doble cumplimiento. En el año 70 después de Cristo, durante el Imperio Romano, el general Tito fue el encargado de destruir Jerusalén y destruir el templo de Jerusalén. Ahí se cumplió en su primera parte esta profecía. Sin embargo, tiene un doble cumplimiento porque nuevamente, cuando haya la manifestación del anticristo en el futuro, él tomará el lugar usurpando en el templo la autoridad correspondiente. Nuevamente es el apóstol Pablo quien advierte en la segunda carta a los tesalonicenses sobre este tiempo, y nos habla acerca de la necesidad de estar preparados para este tiempo. Dice en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4: Amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen fácilmente, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de pecado, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que se llama Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Realmente la intención del apóstol Pablo no es que nosotros nos dediquemos a identificar quién es ese hombre de pecado o ese hombre de anarquía, como lo llaman en otras versiones, o el anticristo, como también es conocido, ya que identificarlo no es algo que sea tan necesario, que sea tan importante, sino que más bien es peligroso. Realmente la posición correcta nuestra frente a lo que el apóstol Pablo nos habla es que debemos fortalecer nuestra fe. Nuestra fe debe estar siempre firme y puesto los ojos en Jesús, estar listos para el regreso de Él, para el regreso de Cristo, llevando las buenas nuevas a todas las personas que lo necesiten, y que nosotros también, junto con ellos, estemos preparados. La destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, la dispersión de Israel por todo el mundo y todo este cumplimiento de la profecía de Jesús nos debe hacer entender algo bien importante, que si se cumplieron esas primeras cosas, también se cumplirán las siguientes. Hemos visto, somos testigos nosotros de que se están dando muchas señales acerca de la venida, y próximamente estaremos hablando de cuáles son esas señales. Por lo tanto, no debemos pensar o tomar a la ligera que la segunda venida, el regreso de Jesús, es algo que puede demorarse o puede tardar mucho. Está cerca y debemos estar preparados.
ese templo majestuoso, ese templo de mucho orgullo para el pueblo judío, emblema de su grandeza, de su religiosidad, fue destruido. Es muy posible que los judíos, los sacerdotes de la época, nunca imaginaran que algo así fuera a ocurrir. Igualmente, hoy en día, muchas naciones, potencias, con mucho avance tecnológico, con mucho avance científico, con poderío económico y aún poderío religioso, se están viendo afectados por este tema del coronavirus. Como algo tan pequeño, un organismo tan pequeño pudo haber puesto a temblar a las grandes potencias del mundo. Como su ciencia, su dinero, sus grandes templos no han servido de mucho para enfrentar a un organismo tan diminuto. Seguramente no esperábamos que algo así ocurriera en tan poco tiempo. Apenas hace 3-4 meses las cosas estaban muy normales y hoy vemos cómo el mundo ha cambiado de una manera impresionante. Que nos damos cuenta que las cosas se han salido un poco del control. Tal vez no pensábamos que esta situación o lo que está ocurriendo fuera la manera en que se iban a controlar las ideologías antibíblicas, como por ejemplo el aceptar las uniones homosexuales, el aborto, la pedofilia, la zoofilia y muchas otras cosas terribles que van en contra de la palabra de Dios. No estoy afirmando con esto que las pestes o las cosas que ocurren son causa o se han generado por el pecado, pero sí estoy diciendo que Dios está permitiendo que muchas cosas están ocurriendo, se están dando por el cumplimiento de sus profecías, y que eso nos está haciendo despertar, nos está haciendo ver hacia arriba. La manera en que nosotros venimos tomando conciencia acerca de las cosas que son verdaderamente importantes, como la vida, la familia, la solidaridad, la unidad, la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, pero sobre todo que como sociedad, como familia, como individuos, miremos y volvamos nuestros ojos hacia Dios, reconociendo que somos débiles, reconociendo nuestra necesidad del Creador y del Salvador de nuestras vidas. Jesús sabe lo que es despojarse, Jesús sabe lo que es dejar su grandeza para venir y servir y aún dar la vida por gente ingrata, por gente que le da la espalda, por gente que no le responde como Él esperaba. Él dice en la palabra que Él vino a los suyos, pero que los suyos no lo recibieron. Por el contrario, ha aumentado el pecado, ha aumentado la maldad. Algunos tienen el pensamiento que cuando termine toda esta situación, nuestra condición puede ser diferente, y ojalá así lo sea. Ojalá miremos la sociedad de una manera diferente, ojalá nos relacionáramos de una manera diferente. Yo lo veo poco probable. La maldad está en nosotros, está en la naturaleza humana. Por eso es tiempo que nos despojemos de esa falsa, esa supuesta grandeza que tenemos, de nuestro orgullo, y preparemos nuestras vidas, preparemos nuestros corazones, porque el regreso de Cristo, ese inminente regreso del Señor, está cerca. Y Él viene por una iglesia santa, Él viene por un pueblo que le ame, que le adore en espíritu y en verdad. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Nuevamente, la invitación es a que estemos preparados, a que estemos listos para esa segunda venida. Que nos despojemos de ese orgullo, de esa altivez, nos humillemos ante Dios, busquemos su presencia, leamos la palabra de Dios, oremos, busquemos su rostro, y así no solamente se sanará nuestra tierra, que seguramente esto ocurrirá, ya las cosas pasarán, sino que además estaremos listos para su segunda venida, su segundo regreso. Que Dios te bendiga. Ora, lee la palabra y busca de la presencia de Dios.